Buenos días. Ánimo, ánimo. Vamos a informar, iniciando la semana, como lo hacemos todos los lunes desde hace algún tiempo, sobre los precios de alimentos y de energéticos. Y también le pedí al director de Pemex que se informara más sobre este asunto que se trató el viernes, muy penoso, pero vinculado, según nosotros, a un acto de corrupción. Y se entendió mal o no se dieron todos los elementos, porque hasta hubo un manifiesto que firmaron personalidades que siempre, también dicho sea de paso, están en contra de nosotros, son los abajo firmantes en todo lo que significa cuestionarnos, porque es un grupo que se constituyó durante el periodo neoliberal o neoporfirista. Nada más aclararía de que ahora pues no son como Francisco Bulnes, que no era un gran intelectual, el ingeniero Francisco Bulnes, pero escribía bien y era preciso. Decía don Jesús Reyes Heroles, le llamaba energúmeno, pero hizo libros en contra de Juárez, en contra de su protector, Porfirio Díaz, que es un buen libro, sobre todo por los datos. Ahora que dan a conocer el manifiesto, alegan, fíjense, en vez de meterse al fondo, si hubo o no hubo corrupción, si hay o no hay corrupción, recurren al Instituto de la Transparencia, que es hechura de ellos, para decir se violó la privacidad, como si es válida la corrupción siempre y cuando se mantenga en secreto. Hay que tener cuidado, porque si se da a conocer, se puede cometer el delito, el grave delito de que se viola la privacidad. Imagínense cuánto hubiese yo cobrado por daños causados a mi persona, por calumnias. Y aquí de lo que se trata es de un asunto público. Una de dos: o lo hacen conscientemente y son unos cinicazos, o por su nivel de enajenación, considerándose que son de una clase superior, les resulta normal que ellos sí puedan robar y puedan mentir y que al mismo tiempo se puedan convertir en jueces, porque estamos hablando de quienes constantemente están denunciando supuestos casos de corrupción, la mayoría de las veces inventados. En mi caso, nunca han podido ni podrán
probarme un caso de corrupción. Uno. Para no poner otros ejemplos. El precio promedio por litro de la gasolina regular en 23 pesos con 56 centavos, la gasolina premium en 25 pesos con 37 centavos y el diésel en 25 pesos con 20 centavos. En precios del gas LP, y vale la pena comentar, como ya hemos insistido en ocasiones anteriores, que es un mercado, como lo hemos visto, muy estable en general. Los proveedores se han portado a la altura, se han mantenido con los compromisos y además respetando los precios máximos en sus regiones. Han sido verdaderos aliados del consumidor. Y en este caso, el 1 de mayo, fíjense, tenemos el precio de referencia internacional en el caso del gas por kilogramo, estuvo a 20 pesos con 77 centavos. Sin embargo, y en contraste, en el mercado nacional el precio promedio fue de solamente 19 pesos con 4 centavos. En el caso del gas por litro, en el mercado internacional estuvo a 11 pesos con 26 centavos el litro, esto ya convertido a litros y a pesos, y en el mercado nacional a 10 pesos con 27 centavos. María Amparo Casar, porque ella ha venido cobrando desde hace más de 20 años a la señora que habían incurrido en corrupción y cómo las habíamos combatido y recuperado los recursos. Uno de esos casos fue el de la señora, en este caso no era una empresa, pero era un acto de corrupción, de la señora María Amparo Casar, porque ella ha venido cobrando desde hace más de 20 años, una pensión derivada del fallecimiento de su esposo, que era empleado de Pemex, pero que murió por haberse privado de la vida. Es importante, para tener muy claro las cosas, que la muerte de un trabajador en Petróleos Mexicanos conlleva toda una serie de prestaciones, en el entendido de que fue en funciones y que fue un accidente. Es decir, procede el pago del seguro, procede la pensión si hay un accidente. Pero en el caso de que alguien atente contra sí mismo, contra su vida, no procede ni la pensión ni procede el pago del seguro de vida. Hasta la fecha en que se cortaron, que fue en febrero de este año, 31 millones de pesos por pensión, a razón de 125,000 pesos mensuales, y el seguro a razón de 17,600,000 pesos que recibió la señora Casar, sin que se esperara al cierre de la averiguación, que era lo que tendrían que haber hecho en Petróleos Mexicanos los funcionarios anteriores, esperar a que se cerrara el expediente para que quedara claro las causas de la muerte, sobre todo después de que el perito al día siguiente ya tenía evidencias de un posible suicidio. Bueno, no fue así. En Petróleos Mexicanos le dieron las facilidades, prácticamente le pagaron de inmediato y al final se cierra el expediente con la determinación de que el señor se quitó la vida, fue un suicidio y por lo tanto no procede ni la pensión ni procedía tampoco el pago del seguro. Con fundamento en el artículo 112, fracción 2 de la Ley de Acceso a la Información Pública, y entre paréntesis dice: no puede reservarse información relacionada con actos de corrupción, se cierra el paréntesis, porque de acuerdo con información periodística o declaraciones de autoridades distintas a la ministerial, los asuntos se relacionan con actos de corrupción. De manera que la propia ley del INAI señala, el propio resolutivo del INAI del Pleno señala que no puede ser clasificada como reservada. Entonces, espero que esta información adicional que estamos dando deje claro qué fue lo que pasó. ¿Por qué consideramos esto un acto de corrupción? Porque siendo suicidio se le dio trato de accidente. Y ese es el resolutivo que señala el cierre de la averiguación de la Fiscalía. Y bueno, cuando yo señalaba que pocas horas después del accidente se presentaron familiares, cuñados y hermanos del occiso, el señor Rebolledo Gout, José Ignacio Osío Pérez y Federico Javier Márquez, bueno, en la carpeta de cierre, en la parte final, ya cuando cierran y dicen que fue suicidio, hacen un señalamiento de que hay que enviarle copia de la investigación, del cierre de la carpeta en sobre cerrado al señor Juan Rebolledo Gout, de manera que los familiares estaban enterados de qué fue lo que pasó, qué fue lo que resolvió la Fiscalía. Entonces, pues eso de que no se enteró, pues de acuerdo con los documentos que nosotros tenemos, pues no es posible. Y pues yo creo que estos datos que le estamos aportando pues van a dar un poquito más de claridad
en cuanto a lo que ocurrió, lo que dijimos el día viernes pasado. Señor presidente. ¿No impacta? No impacta. ¿No impacta. ha obstaculizado? No impacta, no. Por eso todos los días hacemos la reunión de Gabinete de Seguridad y te puedo decir que pues nunca, desde que nos reunimos de 6 a 7 de la mañana de lunes a viernes, se ha dado un reporte de que no se pueda vacunar porque en alguna región hay violencia. No, nosotros somos muy respetuosos de todas las iglesias y en especial de la Iglesia Católica y no estamos acostumbrados a mentir. Nosotros siempre actuamos con apego a la verdad y de ninguna manera nos proponemos hacerle mal a nadie. Y esto incluye el respeto a instituciones que tienen que ver con el ejercicio de la fe, de la espiritualidad. No afectamos, no nos oponemos, no estamos en contra de ninguna religión. Somos defensores de la libertad de creencia. Y por lo mismo, si alguien dijo eso, yo respeto su derecho a decirlo, pero puedo asegurar que nosotros no actuamos de manera hipócrita. Nosotros somos congruentes y vamos a seguir actuando de esa forma. Imagínense la campaña de narco presidente AMLO, la maleta que me dio un señor allá en La Laguna, en un hotel, según la periodista Anabel Hernández, o la información que dio a conocer el Premio Nobel de Periodismo, que por cierto no me ha contestado mi cuestionario, y las publicaciones del New York Times, que también los abajo firmantes, ¿no?, se fueron, igual que la corresponsal del New York Times, por el teléfono, que era público, igual que después con el licenciado Peña, con la llamada reforma energética, porque se necesitaba inversión extranjera y si se llevaba a cabo la privatización del petróleo, iba a llegar la dolariza. Pero además inventaron algo, esto para los jóvenes, toda una fábula de que teníamos un tesoro en el fondo del mar, en las aguas profundas, los mexicanos. Nada más que no teníamos cómo sacar el tesoro. Todo esto en los medios, campaña. Y que necesitábamos además tecnología que México no poseía. Como si no se pudiese contratar la tecnología en cualquier parte del mundo, hasta de los abajo firmantes. Porque Calderón, me acuerdo que llega a Banobras, de director de Banobras, y tenían permitido recibir créditos los directores. Pero después de 3 años, exactamente. Sí. Y lo primero que hace es otorgarse él un crédito. Pero así hay otros. Creo que en Nacional Financiera o en el Banco de México pasan por ahí, y pensión millonaria para la gente más pobre. Nada más
ve a Mérida y revisa la construcción del nuevo Hospital Orán. Estamos hablando de una inversión de alrededor de 4,000 millones de pesos para cerca de 400 camas. Te hablé de 2 de los del avión, también los están haciendo ellos. Están haciendo uno aquí en Iztapalapa, muy grande. Están haciendo otro muy grande en Puebla. Y así nos ayudan mucho. Entonces, por eso el crecimiento de su presupuesto. Pero me falta la quinta misión: auxiliar a la población en casos de desastre. Nada más voy a ponerte un caso, un ejemplo. La forma en que ayudamos a la gente damnificada de Acapulco. Usted tiene un video del 2010 en el que decía que era importante mantener el gobierno civil en manos de los civiles. ¿Sigue pensando lo mismo después de, al final de su sexenio, ya muchas de estas tareas van a estar en manos de los militares? Mira, yo soy civilista, porque soy seguidor de Juárez. Juárez, después de la guerra de intervención, después de que fueron los militares los que, junto con el pueblo, los que enfrentaron a los franceses que nos invadieron, de las primeras cosas que hizo fue ordenar que donde gobernaban militares se les entregara de nuevo el poder a los gobernadores civiles. Era civilista, soy juarista y soy civilista, pero soy mexicano y tengo una tarea que es la de transformar al país. Y me encontré una realidad catastrófica, y precisamente por la corrupción. Y no iba yo a poder salir si no me apoyo en las Fuerzas Armadas, que además tuve la suerte de que no estaban echadas a perder. Habían otras secretarías de gobierno completamente entregadas a la corrupción. Y suerte, la política es virtud y fortuna, virtud y suerte. La suerte siempre me ha ayudado mucho. Y por eso eché mano de lo que tenía nuestro país. Y soy un convencido de que los 2 pilares del Estado mexicano en la actualidad, que garantizan la posibilidad del crecimiento, en buena medida la creación de empleos y sobre todo la seguridad, son la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa. Entonces, no creo que haya yo dicho eso, pero en el caso que lo haya dicho, hay un refrán, no, es un dicho, según el cual es de sabios cambiar de opinión. Y, aunque no estoy del todo de acuerdo, porque no creo que el fin justifique los medios, sí creo que en política, en algunos casos, lo que cuenta son los resultados. Entonces, mi reconocimiento a las Fuerzas Armadas, nos han ayudado mucho, 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 con bastante sacrificio, porque también a veces eso se olvida. También en las Fuerzas Armadas hay asesinatos, hay desaparecidos, ¿sí? Y hay quienes pierden la vida en las obras, sufren, padecen. Mi reconocimiento a todos ellos y a sus familiares. Y la gente lo ve así. No es que yo vaya, ¿sí?, en contra de la opinión del pueblo.